Hola amigas y amigos, ¿cómo estáis? Estás en un nuevo episodio de Actuando. Este podcast que dedico al hecho de actuar, no solo en los escenarios, sino también actuar en la vida. Y justo antes de empezar a grabar, decido qué tipo de melodía o qué tipo de acompañamiento voy a utilizar para este podcast, porque como ya sabéis, en todos los podcasts, mientras estoy hablando, estoy interpretando mi propia música de fondo. Y esta música que hoy os estoy tocando tiene un aire que le llamamos en modo menor. Dicen que el modo menor suena triste. Sí, es verdad. Es verdad que suena más apagado, más cálido, más triste, ¿no? Pero bueno, quizá triste sería una connotación demasiado atrevida de decirlo, ¿no? Porque hay piezas en tono menor que tampoco son tan tristes, ¿no? Incluso hay algunas en tono mayor que son súper tristes, ¿no? Bueno, pero esto lo dedicaríamos en otro capítulo un poquito más técnico y musical, que la verdad seguramente que por ahí tenéis cantidad de podcasts y tutoriales sobre el modo mayor y el modo menor en música. Pero no es casualidad que yo hoy, para este nuevo episodio, que se titula Actitud, la música en el infierno, ¡wow! La música en el infierno. Y en tono menor. Uy, Antoni, ¿qué nos estás explicando hoy? ¿Nos vas a hacer tener miedo? ¿Nos vas a hacer llorar de tristeza o qué? ¿Tono menor, infierno? Bueno, pues sí, me voy a poner un poquito serio. Hoy me quiero poner un poquito serio porque os voy a explicar lo que es para mí la actitud, pero sobre todo basada, esta manera de tomarme la actitud basado en algunos autores, pero hay uno de ellos, Viktor Frankl, al que le debo casi diría un shock emocional que yo tuve en leer su libro, su famoso libro, El hombre en busca de sentido. Este autor, Viktor Frankl, que fue neurólogo, psicólogo y filósofo de origen judío, escribió este libro, El hombre en busca de sentido, fruto de estar recluso en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Libro que si no habéis leído, por favor, os pido que lo consigáis cuanto antes y Viktor Frankl salió con vida de ese campo de concentración, y diría como parte de un milagro, ¿no? Porque salir con vida de ahí pues era casi algo imposible, ¿no? Tras la liberación del campo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues los incrédulos reclusos y reclusas pues pudieron gozar de una libertad que de hecho la habían borrado esa palabra de su diccionario vital. ¿Y por qué cuando estoy hablando hoy en este episodio de Actitud, la música en el infierno, y por qué os he comentado de esta obra de Viktor Frankl? Pues porque, y como os comentaba, y para no hacer spoiler del libro, porque quiero que lo leáis y que crezcáis, ¿no? Crezcáis en una lectura de un libro, pues se puede llegar a crecer de una manera brutal, ¿no? Pues porque Víctor en todo su relato va narrando cómo debía adaptarse
a través de su actitud, a los horrores que estaba viendo delante de sus ojos, ¿no? Y la única manera de adaptarse era ir cambiando su actitud. Como aquello que dicen, ¿no? Que no puedes cambiar muchas cosas de las que suceden delante de tus ojos, pero sí puedes cambiar de qué manera las miras, ¿no? O de qué manera las encajas. Eso es la actitud. Yo leí este libro paralelamente a mi visita al campo de concentración en Auschwitz, en Polonia. Con lo cual la vivencia era altísima, ¿no? La vivencia que tuve. En el año 2015 me invitaron a Polonia. Era la segunda vez que yo viajaba a Polonia. La primera estuve en 2005 dando un concierto, presentando un disco. Y esta segunda vez me invitaron a participar en un congreso de neuropsicología, en donde yo pues aportaba en una conferencia estudios que yo había hecho sobre cómo la música afecta a las personas y de qué manera puede ayudarnos a controlar mucho mejor nuestras emociones. Bueno, y ese mismo día que di esa conferencia también di un concierto en el auditorio de Lubin, en Polonia. Pues bien, cuando a mí me escribieron para invitarme al congreso y a dar el concierto, y me dijeron que sería en esta ciudad, en Lubin, lo primero que hice es coger el mapa y mirar a qué distancia estaba Lubin de Auschwitz. Y había unos 300 kilómetros y 4 horas de coche. Y yo le pedí a la organizadora del congreso, a Agnieszka, que le tengo muchísimo cariño porque a partir de ahí hicimos una amistad enorme, y le pedí a Agnieszka que el último día del congreso que hiciera noche yo ya cerca del campo de concentración, ¿no? Porque quería pisar esos suelos, ¿no? Entrar en esos barracones y ver con mis ojos lo que allí ocurrió hace más de medio siglo. Fue increíble, lo recomiendo también. Aparte de leer el libro, visitar cualquier campo de concentración que esté visitable, que esté abierto al turismo, y en este caso el de Auschwitz pues es uno de ellos, ¿no? Es una vivencia que son de esas cosas que creo que la vida tienes que tener. Para mí es imprescindible, porque yo suelo decir que la fuente de inspiración que tenemos las personas que nos dedicamos, si me permitís, al arte, ¿no? a generar contenidos artísticos, la inspiración la comparo como el petróleo, ¿no? Que el petróleo es una energía brutal, pero que surge de los residuos. Entonces, para mí, impregnarme de estas vivencias a veces pueden ser tan desagradables, pues me es petróleo para mi inspiración. Cuando llegué al campo de concentración a las 9 de la mañana, estaba haciendo cola para entrar, yo iba solo, y tenía la sensación que suele tener una niña o un niño cuando está a punto de entrar en un parque de atracciones, ¿no? Sí, me vino esta idea a la mente, porque era a un parque de atracciones entras a emocionarte, ¿no? Y yo entraba ahí a emocionarme. Y enseguida me di cuenta de lo que era la música en el infierno. A unos pocos metros de entrar en el campo de concentración, en donde todo está muy indicado y en donde hay carteles que los puedes leer también en inglés, había una fotografía en blanco y negro en el cartel metálico de una orquesta de cámara. No me atrevería a decir sinfónica porque debían ser unos
20, 25 músicos, que era la orquesta del campo de concentración, la orquesta formada por músicos reclusos. Esa fotografía en blanco y negro era de músicos con los uniformes de recluso, esos pijamas desgastados, y dentro de esos pijamas, auténticos esqueletos que con el único hilo de vida que aún tenían, estaban sosteniendo sus violines, sus violas, sus chelos, sus flautas. Y fue un impacto brutal entrar en un campo de concentración y ver que incluso en el infierno había música. Y a partir de ahí, pues bueno, el nudo en la garganta que tuve ya me duró todo el recorrido del campo. Y como os decía, paralelamente estaba leyendo el libro de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, y era pues tener la piel de gallina durante todo el recorrido, ¿no? Entrar en los barracones, ver las fotos en blanco y negro, esas fotos de carnet en blanco y negro, centenares de fotos en blanco y negro de personas que dejaron ahí toda su esencia, ¿no? Toda su vida. Coincidía también en esa visita que había visita de escolares, de adolescentes polacos del país, que como actividad les llevan a este campo de concentración para que aprendan la historia de su país y que sepan que aquello ocurrió. Bueno, era muy emocionante ver adolescentes de 13, 14 años, 15 años, con ojos llorosos. Y yo, pues, cuando salí de esa visita, pues reconozco que ese shock emocional que tuve, pues me sirvió para tener petróleo inspirador y seguir generando ideas, mucha música, pero sobre todo tener claro que incluso en el infierno hay música y que todo ello depende siempre de nuestra actitud. Pues nada, me sale del alma pediros disculpas si los que habéis seguido el episodio de hoy pues os ha supuesto alguna emoción de más de lo que suele ser, ¿no? Pero, como digo siempre, lo mejor que puede pasar es que no os quedáis indiferentes. Ese es mi objetivo. Seguiremos en este podcast actuando, explicando todo aquello que hace referencia al proceso de actuar, ya sea en un escenario o en la vida misma. Nos vemos y no olvidéis de seguirme en Instagram y de preguntarme lo que queráis. Adiós.